el administrador de las bases de datos. ¿Cuáles son los subtemas que vamos a ver? Vamos a ver 4 subtemas. El ciclo de vida de la administración de las bases de datos, los parámetros que afectan a las funciones del DBA, los tipos de DBA y funciones del administrador de base de datos. Es importante que se den cuenta que vamos a hablar de un rol que se llama administrador de base de datos, que en inglés se lo conoce con el nombre de Database Administrator. Este rol se encuentra en muchas corporaciones y en muchas empresas y cada vez son personas mucho más recurridas, más solicitadas por las diferentes funciones que tienen que hacer para administrar los datos. El objetivo del tema 1 es determinar cuáles son las responsabilidades asociadas a las personas que acceden a las diferentes formas de administración de un sistema de base de datos. Bien, sobre el tema 1 hablaremos sobre el ciclo de vida de la administración de las bases de datos. ¿Y por qué es importante estudiar esta parte? Porque el administrador de bases de datos tiene que interactuar en cada una de estas diferentes fases. Fases tales como el data collection, que tiene que ver con la recopilación de información y datos que se van a almacenar. El mantenimiento, data maintains, que tiene que ver cómo yo voy a mantener los datos. ¿Sí? Y si me toca hacer algún tipo de operación de síntesis, el data síntesis también, como por ejemplo el almacenamiento de bodegas de datos, a las cuales también se la conoce con el nombre de data warehouse en inglés. El data usage es quiénes son las personas que van a utilizar los datos, qué otras aplicaciones van a usar los datos. Entonces me toca saber qué funciones se encuentran metidas dentro del data usage. El data publication, que tiene que ver con la cantidad de información que tengo que publicar dependiendo a qué tipo de usuario. El data storage, que tiene que ver con el cuidado del almacenamiento de los datos que se van a almacenar. Y finalmente, el data cleaning, que tiene que ver con la limpieza que se tiene que hacer no solamente a nivel de datos, sino a nivel de otras operaciones. Dentro del elemento del subtema 2, tenemos que ver cuáles son los parámetros que afectan a las funciones del DBA. ¿Y por qué es importante saber cuáles son los parámetros que afectan a las funciones del DBA? Porque estos parámetros de aquí determinan cuál es la capacidad que tiene que tener el DBA dentro de las funciones operativas que va a realizar. Por ejemplo, el número de usuarios que va a tener el DBA. Es importantísimo saber. Si usted va a una operación como una operación bancaria, tienen 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 usuarios, todos interactuando sobre la base de datos. El tipo de DBA que se necesita va a cambiar según esa función. El número de bases de datos que va a tener. Usted puede encontrar que dentro de las pymes solo tienen una sola base de datos. Pero en operaciones corporativas va a encontrar 15, 20, 30, 40 bases de datos, todas funcionando al mismo tiempo. El número de aplicaciones que existen. Cada aplicación tiene una funcionalidad específica. Por ejemplo, la aplicación móvil, la aplicación de la tienda virtual, la aplicación que tiene que ver con la contabilidad, la aplicación que tiene que ver con operaciones con los diferentes elementos de control gubernamental. Todas estas aplicaciones tienen que ser monitoreadas por el DBA. La volatilidad de los datos, si hay problemas de que los datos puedan desaparecer o cómo yo puedo hacer para recuperar los datos. La experiencia que tenga el DBA es importantísima. Mientras más experiencia tiene, el DBA es más apreciado. Entonces, ¿por qué? Porque los problemas son repetitivos y recurrentes. Y cuando aparecen nuevos, se necesita tener cierta experiencia y de expertise para resolver los problemas que aparezcan. La experiencia del usuario final. No es lo mismo tener una empresa que tiene usuarios que son juniors a tener usuarios que son seniors. Los usuarios seniors de por sí ya conocen problemas que pueden aparecer dentro de la base de datos y le ayudan al DBA más bien a solucionarlos. Las herramientas que tenga el DBA. No es lo mismo administrar una herramienta open source que administrar una herramienta que sea comercial y que tiene muchos features dentro de su administrador. Es muy diferente. La experiencia del personal de programación. Si tiene buenos programadores o programadores de baja calidad, es otro problema, porque los programas que hacen cada uno de estos difieren mucho en cómo se está utilizando en la base de datos. Pueden hacer programas muy lentos, ¿no, verdad? O programas que sencillamente entorpezcan toda la operación. Cuando el programador es muy bueno, sabe optimizar el código, puede conseguir un mejor resultado. De esta manera hemos cubierto los parámetros que afectan a las funciones del DBA. Luego tenemos los tipos de DBA. ¿Por qué hay tipos de DBA? Porque los DBA, dependiendo, se especializan en ciertas áreas. Por ejemplo, el DBA del sistema, que es una persona que conoce cómo funciona toda la arquitectura de la base de datos, incluyendo los temas que son meramente técnicos, como el sistema operativo. ¿Sí?
operaciones que se realizan a nivel de infraestructura en disco. Entonces ahí interfiere el DBA del sistema. Luego tenemos lo que se conoce con el nombre de arquitectos de base de datos, que más bien son personas que se involucran en diferentes elementos de diseño de las aplicaciones de las bases de datos. Entonces, de esa manera, el arquitecto integra las aplicaciones para tratar de flexibilizar el volumen de operaciones que se va a realizar. Tenemos también el modelador de base de datos. El modelador de base de datos es la persona que le hace, que al igual que el designer en programación, revisa los diseños que le van a pasar a los programadores y este a su vez los optimiza. Tenemos también el Application DBA, que más bien está orientado a monitorear cada aplicación con respecto a la base de datos que les corresponde. Cuando las aplicaciones son muy grandes, necesitan tener un DBA especializado para una aplicación, que es diferente a decir un DBA por el sistema de base de datos. Entonces lo que tenemos es un departamento que nos lleva a tener varios Application DBA. Tenemos DBA orientado a tareas, que son cosas específicas como que tiene que sacar los respaldos, que tiene que levantar respaldos, mantener el ambiente de producción, mantener el ambiente de desarrollo, hacer algún tipo de elemento de control de encripción. Entonces, son DBAs que están orientados a tareas específicas dentro de la organización. Tenemos también lo que se llama analista de desempeño, que son aquellos que se encargan de revisar como DBA qué tan rápidas están funcionando las aplicaciones. Recuerden que uno de los problemas más serios es el tiempo de respuesta que le estamos dando a las aplicaciones. El administrador del almacén de datos, que es cuando hacemos síntesis, como vimos en el caso del ciclo de vida. Tenemos ahora resúmenes, summaries, average y otras operaciones que se realizan para poder sacar indicadores o reportes gerenciales con la finalidad de saber qué pasa dentro de la organización. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son los tipos de BAs que se van a encontrar dentro de un ambiente de TICs. Dentro del subtema 4 hablaremos sobre las funciones del DBA. Tienen que ver con proporcionar los estándares y administración de la base de datos y su uso, aprobar el funcionamiento de nuevos programas con base de datos de producción existentes y también llevarlo a elementos de prueba, guiar y revisar y aprobar el diseño de nuevas bases de datos, asegurar la integridad y la disponibilidad de la base de datos y monitorear las actividades necesarias para la reorganización, respaldo y recuperación. Y finalmente determinar las reglas de acceso a los datos y monitorear su seguridad. Y aquí una cosa importante que tenemos que darnos cuenta es que todas estas funciones de los DBA a veces vienen dadas por la marca del sistema de base de datos que estemos utilizando. Por ejemplo, Oracle tiene un conjunto de funciones, IBM tiene otro conjunto de funciones, pero todas están orientadas dentro del ciclo de vida de la administración de las bases de datos o dentro de los parámetros que utilizan los DBAs para conocer a quién me enfoco más o por el tipo de DBA que esté utilizando la organización. Entonces, dependerá mucho de ese tipo de elemento. Considere que las funciones siempre son de tipo procedimental. Por lo tanto, usted va a encontrar esto en un manual de procedimientos. Si la organización no lo tiene, le recomendamos que si usted va a hacer el DBA, primero que tiene que hacer es dejar definida cada una de estas funciones. Mientras más detallado sea, es mucho mejor.